Letras impactantes, un ritmo exquisito y máscaras de lobos. Hoy vamos a hablar de una de las bandas que son referentes actuales en la música J-Rock. Independientemente de si te gusta o no la música japonesa, estos chicos te van a encantar. Esto es, te resumo a Men with a Mission. Men with a Mission es una banda de J-Rock formada en Shibuya en el año 2010. Sus integrantes son Tanaka, Jen Ken Johnny, Kamikaze Boy, DJ Santa Mónica y Spear Rip. Antes de saltar a la fama, se crearon un lore sobre por qué utilizan máscaras de lobo. Según su historia, los miembros son criaturas nacidas de un experimento científico realizado por Jimi Hendrix, un genio biólogo en un lugar llamado Electric Ladyland. El pasatiempo de su creador, Jimi, era la guitarra, por lo que se les programaron habilidades musicales. Gracias a su cuerpo y cerebros sobrehumanos, llenos de culpa tras ser utilizados por muchas personas, Jimi cambió su vida para mantenerlos fuera del alcance de cualquiera, hundiéndolos en el hielo antártico. Durante su invernación, su audición altamente desarrollada les permitió escuchar música de todo el mundo. En 2010, con el calentamiento global, derritieron el hielo, revivieron y comenzaron sus actividades como banda, decididos a cambiar el mundo a través de la música. Los inicios de la banda se dieron en pequeños locales y bares en Shibuya. En el año 2010 realizaron su primer tour en Estados Unidos, llamado Whiskey a Go-Go, que culminó con el lanzamiento de su primer mini álbum Welcome to the New World. Este disco estuvo 6 semanas seguidas en el top 100 del Oricon. En 2011 lanzaron un nuevo sencillo titulado Never Fucking Mind the Rules, y en marzo de ese mismo año iniciaron un nuevo tour en Japón y meses después lanzaron su álbum debut, Men with a Mission Volumen 1. Después de esto, la banda participó en el evento Summer Music 2011 y fueron invitados a otros festivales. Durante estos conciertos, sus canciones fueron transmitidas por emisoras de radio de todo el país, y la banda apareció en un cartel publicitario de Tower Records en septiembre de 2011. En octubre de ese año lanzaron el álbum Trick or Treat, con canciones originales y algunos covers. En 2012 realizaron un evento en Shibuya AX, donde tocaron un sencillo que más adelante se ubicó en las listas de Oricon. Continuaron con un tour en varios puntos de Tokio y lanzaron más mini álbumes en formato digital. Su siguiente sencillo, Emotion, se utilizó como tema para la película live action basada en el manga Hentai Kamen. El sencillo Database se utilizó como opening para el anime Log Horizon. Otra canción del álbum, titulada Wake Myself Again, se utilizó como tema para la adaptación a película live action del manga Judge. Luego se añadieron modelos de los integrantes de la banda para el lanzamiento japonés del juego Pro Evolution Soccer 2015. La banda experimentó un cambio significativo en su trayectoria con el lanzamiento de la canción Seven Deadly Sins, el segundo tema de apertura para la adaptación al anime de los 7 pecados capitales. Este sencillo alcanzó el segundo puesto en el Billboard Japan Hot 100 y se mantuvo en esa posición durante 9 semanas consecutivas. Esta canción no solo consolidó su éxito en Japón, sino que también marcó el inicio de su popularidad a nivel mundial. Lanzaron el sencillo Raise Your Flag, utilizado como tema de apertura para el anime Mobile Suit Gundam Iron Blood Orphans. La canción también ocupó el puesto 2 de Billboard japonés y se mantuvo ahí por 17 semanas, rompiendo el récord anterior. En 2017 lanzaron el sencillo Dead End in Tokyo, coescrito y compuesto por Patrick Stump, integrante de Fall Out Boy. En junio de ese año lanzaron un segundo sencillo titulado Dog Days, que fue utilizado para un comercial de la cerveza Asahi Dry Zero. En 2017 lanzaron uno de sus mayores éxitos, My Hero, utilizado como tema de apertura para la adaptación al anime del manga Inuyashiki. También lanzaron la canción Find You, que fue el tema de cierre de la adaptación cinematográfica de Anonymous Noise. En 2018 la banda colaboró con Tokyo Ska Paradise Orchestra para la canción Freak It, lanzada en febrero de ese año y seleccionada como la canción oficial para el equipo Sunwolves Super Rugby de Japón. En abril lanzaron el sencillo Take Me on the Winding Road y anunciaron su quinto álbum de estudio llamado Chasing the Horizon, que tuvo un lanzamiento mundial en formato digital. Posteriormente lanzaron más canciones que reconocemos de varios animes populares como Dark Road, segundo opening de Vinland Saga,
Merry Go Round, opening de la quinta temporada de My Hero Academia, Winding Road, opening de Golden Kamuy, y más recientemente Kizuna no Kiseki, canción lanzada en colaboración con la cantante Milet y que comparte nombre con su actual gira mundial. Curiosamente, esta no es la primera vez que colaboran con esta talentosa cantante, ya que antes habían colaborado con la canción Reiwa, que lleva dicho nombre por la era actual en Japón, desde el ascenso del actual emperador Naruhito. La era actual se llama Reiwa, que significa orden armónico u orden pacífico. Men with a Mission continúa su misión de transformar el mundo con su música, llevando su singular energía y mensaje a cada rincón del planeta. México será testigo de esto una vez más. Su primera presentación en México fue en el año 2019 en la Ciudad de México, donde el público apenas conocía la banda y los fans eran considerados de nicho. Ahora, en 2024, la banda ha ganado una considerable popularidad entre el público mexicano, y todo apunta a que este será un concierto inolvidable. Pero cuéntanos, ¿ya conocías a esta singular banda? Si es así, dinos con qué canción los descubriste. Te leemos en los comentarios. Muchas gracias si te quedaste hasta el final del video. Te invitamos a que te suscribas a este canal, le des like al video y actives la campanita para que no te pierdas del contenido nuevo que tenemos para ustedes. Díganos de qué otro artista o banda quisieran que habláramos. Yo fui Samira y recuerda, la música conecta emociones y nosotros te contamos la historia.